¿Qué haces? Estoy poniendo hashtags en la foto que subí en Instagram hoy en la tarde. Es todo un arte, Juan. No piensen que es fácil. No es fácil. Natural. Oye, tantita sombra, ¿no? Porque está bueno el calor. Pues elegiste mal otra vez los asientos, pero esta vez en el camión. Poquita sombra y seguimos. Ahora vinimos a Tlaquepaque. Tlaquepaque, Jalisco. Está a 1 hora de Guadalajara. Se puede venir en camión. Y vinimos en camión. Nos costó $9.50 por persona. Pesos mexicanos. 9.50 pesos mexicanos en un camión que venía un poco malhumorado el señor. Pero la verdad es que... Llegamos rápido. Y bastante bueno. La verdad es que siento que está muy organizado y más regulado el transporte público aquí en Guadalajara que la propia Ciudad de México. Hace mucho. La verdad es que, aparte toda la gente, estoy diciendo mucho, la verdad es que toda la gente ha sido súper amable. Muchas personas nos dijeron dónde nos teníamos que bajar, muy atentos, nos iban a cambiar el dinero porque nada más aceptar monedas. Así que todo bien, ya está saliendo el sol, que es lo que estábamos esperando y por eso decidí bloguear. Pero modelo, Decidí bloguear. modelo a tu puesto. Porque estamos haciendo una foto en este lugar tan bonito, miren. Se ve. Estamos haciéndola ahí encerradito y vamos a ver qué nos sale. Otro spot de fotos. Esta fotito quedó muy bonita, la verdad. La verdad es que uno de los motivos por los cuales vinimos a Tlaquepaque. Bueno, que vinimos acá. Bueno, ¿para qué les miento? Para hacer fotos instagramables. Y la neta que es varios puntos porque hasta las puertas de acá son bonitas. Miren eso. Si quieren fotos bonitas y están por acá, vengan. I'm so in love with you, girl. You make me feel brand new. Come on, give it up to me. Let me take care of you. Lo que estuvieron viendo allá afuera que les empezamos a mostrar se llama Galería a Cielo Abierto y hay muchas obras de algunos, me imagino, artistas de la región. En este caso entramos a la galería de uno de ellos que tiene expuestas unas obras afuera. Se llama Sergio Bustamante y la verdad es que las obras son hermosas. Los colores en las obras, los diseños están bien bonitos. Tlaquepaque está siendo muy bonito, ¿no? Muy bonito, la gente es súper amable, hay varios lugares para hacer fotos instagramables. Está fregón, hay que seguir. Oh, baby, come on. Got your love and a feeling. Caught your bug. Got the fever. Veníamos platicando que se nos hacía mucho, bueno, muy parecido como a Salvador de Bahía, ¿no? Tlaquepaque sí, nos recuerda muchísimo a Salvador. Y es que, si no han visto el video de Salvador, aquí está. Pero, la verdad es que pienso que es un tema latinoamericano, la cultura... Las palmeras, No, la iglesia, las todo. iglesias, ¿no? Es como, obviamente el catolicismo, el cristianismo está muy, pues, marcado en estas tierras. México, pues, no se diga. Pero me muero de ganas por conocer otras culturas en donde el catolicismo no sea, pues, lo principal y veamos templos de muchas otras cosas, ¿no? Imagínate cuando lleguemos al sudeste asiático y todo sea budista. ¡Ya mira! Uy, Faltan menos de 60 días. No, como 60 días. ¿No para ir al faltan sudeste como- asiático nos No. falta un poquito más. Bueno, para ser nómadas. 60 días. Venga. Pues yo siempre he querido una foto y un kiosco así. Y aquí está vacío, así que es mi oportunidad. Ven. Pongo el tripié. No sé si lo vayamos a conseguir. No sé. Déjame ver. Esto que ven ahí es otra parte del tripié que ya no sirve. Hubiera sido una buena idea sacarla, pero ya no tenemos. Así que la foto que yo siempre quise en el kiosco tampoco la haré hoy. Miau. Gracias. Ustedes, ya que se termina el coco, me lo traen y ya se los parto. Órale.
Es coco enorme. Agua quiero. ¿Pura agüita o con el coco? Yo quiero. Hasta extrañé a Río ahora. ¿Dos agüitas? Salud, ¿no? Sí, tenía sed. Una cosa que me gustó de acá de Tlaquepaque es que normalmente los pueblitos tienen muchos perritos en la calle y esto de verdad me duele el corazón. Y aquí no he visto ningún perrito. Y una cosa que no me gustó, para que no lo escuche. Una cosa que no me gustó, que me impresionó, pero negativamente, es que aquí se vende coco, agua de coco. Y no, o sea, yo soy de Río, y ahí se abre el coco, se pone un popote y toma el agua de coco. Aquí la gente pide el agua de coco en una bolsa plástica. O entonces, si quiere comer el coco, te sirve el coquito en una bolsa plástica. Amigos, tome el agua de coco en el coco, por favor. Ahora es mi turno, vamos a buscar qué comer. El del coco nos recomendó un mercadito que está aquí, el mercado municipal, que hay varias fonditas. Vamos a ver. Creo que era para abajo. Vamos. Hay todo, hay pozole, hay menudo, hay carne, guisados, tortas No hay nada ahogadas. vegetariano. Obvio, ¿no? Normal. Pero no sé qué se me antoja, es que hay muchas opciones. Es la hora de la comida, aparte está lleno, ¿no? Sí. Bueno, son las casi 4. Uy, con razón tengo hambre. Tenemos paquetes que viene un pozole chico, 2 tacos más la bebida por 50, o tenemos mini también con 2 tacos y la bebida por 45. Está delicioso. Está rica la pajarita, ¿no? Como las que me gustan. Sí, pues yo dije la mayonesa. ¡Ah! Son nuestras tostadas favoritas de la vida. Con mayonesa. Oh, baby, come on. No llevo más que la mitad y ya estoy sudando. Feel right. Can't stop thinking about you every day. ¿Qué sientes? I'm gonna prove to you, girl, I ain't messing around with your heart. You'll be my one love. Y bueno, este fue nuestro día en Tlaquepaque. Al final lo supo decir completo, lleno de arte, de personas bastante amables, la verdad, como Marisol que conocimos en el periodo de atrás y al que solo les pudimos mostrar fotos porque habían algunas áreas que no podíamos pasar con la cámara. Pero la verdad es que Tlaquepaque está hermoso. Se vale muchísimo la pena la visita. ¿Esperabas tanto así de Tlaquepaque? No, la verdad es que es un pueblito mágico No quería venir. a una hora de Guadalajara, como ya se los dijimos antes, y tan cerca, tan bonito, tan fácil de Con llegar. tanta cultura, tanta arte, tanta gente linda. Yo no sé si nos vemos cómodos como estamos, pero... Yo estoy cómoda. Ah, bueno. Bueno, lo que queremos decir es que si están en Guadalajara, vengan a Tlaquepaque. Tienen que venir. Vale el día. Tiene que venir, vale el día, vale la pena. Dense el recorrido por el mercado. La tómense comida está un- rica. Puta, no manches. El algodón de Delicioso. azúcar también es delicioso. Ya los dientes los tiene blancos. Nos vemos en el siguiente video, ¿listo? Vamos. To give it up. Bienvenidos a San Pedro Tlaquepaque. ¡Tarán! ¿La que qué? Paque. ¿Está grabando? Sí. Pero pregúntame algo. Chistoso. No, otra vez. ¿Qué corta? Clac, clac. Me va a quedar así para toda la vida. Qué horror. Pero quieres comer tu algodón. Ahí está el dron y
Todas las palomas están persiguiendo el Donald. Aquí está el Donald. En algún lugar. Pero se supone que las palomas no hacen nada, ¿no? Say